Por asistir al coloquio de licenciatura física. Siempre es agradable tener una audiencia así numerosa y pues y con razón, pues porque hoy tenemos una charla muy interesante con un invitado muy interesante que todos conocen. Levanten la mano que no conoce el profesor Giovanni Cardona. Entonces le puedo ahorrar la presentación. El profesor Giovanni Cardona, pues como saben ustedes, es profesor de planta de la Universidad Distrital, la licenciatura en física, un magíster en física y bueno, pues en astronomía, perdón. Y bueno, hoy nos viene a contar de este tema muy interesante, agujeros negros perdidos. Entonces, pues de costumbre recibimos al conferencista con un aplauso. Y antes al final, esperamos que el café se haya llegado al final. Entonces, yo les aviso. Recuerdo que en sesiones anteriores del coloquio el profesor César decía, ¿no?, que yo tenía récord pues, de presentación. Creo que lo tienes todavía. Sí, todavía. Esta es la cuarta. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Y, pues la idea de esta charla es compartir ideas, mostrar, aprovechar este espacio para mostrar los intereses de investigación que tiene el grupo. Entonces, entre ellos está pues ese interés por entender esos objetos que son agujeros negros y también cómo se puede hacer la transposición didáctica o cómo se puede aplicar la didáctica cuando uno quiere enseñar este tipo de temas. Entonces, se van a dar cuenta que el título busca es que identifiquemos algunos objetos que se denominan agujeros negros, pero que en principio están teorizados, pero no hay muestras o evidencias observacionales de ellos. Entonces, la charla va a estar estructurada de esta manera. Va a haber una motivación, se habla un poco del agujero negro de Laplace, el de Schwarzschild, las ideas de Chandrasekhar, cómo se identifica el agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea, el agujero negro en las galaxias activas y algunas perspectivas de investigación. Entonces, la primera idea que aparece en la literatura en términos de qué es un agujero negro, uno puede rastrear las ideas de Mitchell y después un poco como las plantea Laplace, y es imaginarse un cuerpo, por ejemplo ahí en la ecuación 1.1 uno puede identificar ese equilibrio que puede haber entre la energía cinética y la energía potencial. Entonces se puede pensar en un objeto que quiera escapar del campo gravitacional de un cuerpo gravitante y poner una condición para que el objeto no escape. Entonces, si la velocidad es pequeña comparada con el potencial gravitacional, pues no va a poder escapar de ese campo gravitacional, y pues uno puede cambiar la desigualdad y pensar en velocidades mayores que le permitan escapar del campo gravitacional. Así se piensa, por ejemplo, un viaje a la Luna para que el objeto pueda escapar de la Tierra. Pero sin embargo uno puede dejar pues, la ecuación 1.2 en ese sentido de la desigualdad y pensar en un radio. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si el radio tiene esa condición que debe ser menor a cierta relación, pero que la velocidad de escape coincida con la velocidad de la luz? Entonces, en esas condiciones uno podría tener un objeto que está caracterizado porque los objetos que quieran escapar de ese campo gravitacional tengan la velocidad de la luz, por ende tengan esa restricción en términos de radio. Los que ya han leído algo de agujeros negros pues reconocen ahí algo que se denomina el radio de Schwarzschild, pero lo que se estaba pensando ahí era de un objeto con una intensidad gravitacional tan grande que no permitiera escapar nada, o sea, ni algo masivo ni radiación. Entonces, en el tiempo de Mitchell y Laplace se hablaba de estrellas oscuras. Esos eran los objetos en principio teóricos. Aquí hay como un panorama de las personas que están involucradas en el desarrollo de esta idea. Entonces, después de que Einstein formula la teoría especial y general de la relatividad, aparece una solución a las ecuaciones de campo que están dadas por Schwarzschild,
y esa solución coincide con una solución simple a las ecuaciones de campo, pero que me dan cuenta bajo ciertas condiciones de esos objetos que denominamos agujeros negros. Aparece el límite de Eddington, que me permite identificar cómo a partir de una luminosidad, de un valor de luminosidad dado, yo puedo llegar a un límite de masa, y también tengo el límite de Chandrasekhar. Entonces, miremos esas ideas poco a poco. Lo que tenemos acá es la métrica plana, la minkowskiana. Entonces puedo tener unas condiciones de componentes angulares igual a 0, me puedo quedar con la parte solo espacial y temporal, y mirar algunas condiciones para llegar a esa idea del cono de luz. Entonces, esta métrica es muy importante porque es lo que nos queda en la relatividad especial después de perder lo que es el espacio y el tiempo. Ustedes saben que hay consecuencias de las transformaciones de Lorentz que me obligan a abandonar esa idea de tiempo absoluto o de espacio absoluto que se tenía clásicamente. Entonces, como pierdo esas dos ideas de espacio y tiempo, me quedo con una métrica que es invariante bajo el grupo de Lorentz. Entonces, esa métrica me va a hablar de ese espacio, ¿cierto? De cómo yo voy a medir en ese espacio, y puedo empezar a mirar condiciones para ese intervalo que se denomina ahí el ds, y mirar, bueno, qué pasa si ese ds es mayor. Entonces, si es mayor es porque de alguna manera el componente temporal es mayor al componente espacial. Entonces yo puedo estar ubicado, lo que tenemos en la parte derecha de ustedes, que es algo que se denomina como el cono de luz. Es el cono de luz dentro de una métrica clásica, minkowskiana, y yo puedo empezar a identificar dónde se dan los eventos y dónde se da la conexión causal entre eventos para un cono de este tipo. Entonces miren, la realidad de nosotros estaría planteada en este espacio del cono, ¿cierto? Aquí estaría todo lo que tiene la velocidad de la luz, y aquí vendrían como eventos un poco extraños que me darían cuenta de velocidades, en este caso mayores a la velocidad de la luz. No podría decir que en la pendiente de esa línea nula pues puede estar dada por esa velocidad. Bueno, aquí aparecen otras consecuencias, y es si yo tengo el intervalo igual a 0, entonces yo dónde podría ubicar los eventos en ese cono. Aquí puede ser el intervalo menor que 0, ¿sí? Y ubicar también los eventos en el cono, y podríamos pasar rápidamente a la métrica de Schwarzschild. Miren que aquí hay un cambio importante, y es que aquí no hay un componente en términos de masa, mientras que en la métrica de Schwarzschild se ve un componente de masa. Entonces ahí implícitamente uno puede identificar rápidamente la velocidad de escape, ¿cierto? Darse cuenta que es adimensional ese nuevo término que aparece ahí, y se adecua a las dimensiones si tengo una componente espacial o temporal. Uno podría mirar algunas condiciones. ¿Qué pasa si tengo los términos angulares igual a 0? Miro qué pasa con la métrica para una condición de ds igual a 0, y puedo establecer la ecuación 1,5. La ecuación 1,5 me da cuenta de un valor de velocidad en términos de la pendiente, y cómo ese valor de radio pues, podría cambiar y alterar la pendiente. Aquí hay unos casos extremos, ¿sí? Pero para hacer un análisis rápido y gráfico, podría mirar qué pasa cuando ese radio tiende al radio de Schwarzschild. Entonces pensemos en el cono de luz, ¿cierto? Y miremos qué pasa cuando el cono se va acercando al radio de Schwarzschild y el cono se va cerrando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una interpretación de un esfuerzo que hemos hecho en términos didácticos desde un trabajo que se desarrolló en pregrado hace años, y es cómo yo podría entender que desde este análisis teórico, métrico, geométrico, entender un agujero negro es entender cómo ese cono de luz se va cerrando, ¿de acuerdo? Si se cierra completamente, yo ya no podría tener información de lo que está pasando dentro del cono de luz. Entonces la conexión causal ya no aparece, ¿cierto? Ya no se da. O sea que desde el punto de vista de la métrica de Schwarzschild, el agujero negro se da cuando el radio tiende al radio de Schwarzschild, o sea, el cono totalmente se cierra. Si se cierra el cono, yo no puedo tener información del interior del cono. Y ese es un poco, pues, ese análisis un poco histórico de los dos momentos, en términos de uno clásico, donde tomo la mecánica clásica, y desde el punto de vista newtoniano puedo describir un agujero negro o una estrella negra, y cómo desde una solución a las ecuaciones de campo de Einstein yo puedo llegar a la idea de agujero negro después de hacer un análisis. Entonces miremos un concepto que está a la base de los agujeros negros. Este es un muñequito de Lego,
ellos están hechos de un plástico muy particular, ¿sí? La densidad de ese plástico está entre 0,65 y 0,66 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Y podríamos pensar en cuál es el peso promedio de ese, cuál es la atracción gravitacional que hace la Tierra al muñequito Lego, ¿cierto? Con esa densidad de material en particular. Y no sé, a mí se me ocurrió, vamos a ver el personaje. Entonces el personaje ahí es Superman, ustedes saben que es el hombre de acero. Entonces si el Lego ahora es de acero, entonces la densidad va a subir, ¿sí? Y si tengo el mismo muñeco de acero, en este caso la atracción gravitacional va a ser mayor. Entonces miren que hay una función entre lo que es la densidad y la atracción gravitacional, ¿sí? Si yo quisiera que el Superman tuviera mayor densidad, o la densidad que está con el valor mayor reportado en la tabla de densidades de especies químicas, entonces tocaría irse como al osmio, ¿sí? Y que el material de ese muñequito tuviera esas condiciones del osmio o fuera de osmio para que de alguna manera la atracción gravitacional fuera mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que se den cuenta que la densidad juega un papel importante en la descripción de lo que son los agujeros negros, ¿sí? Bien, eso es un poquito de teoría. Entonces me voy a concentrar acá un poco en lo que puede ser una estrella. Entonces imagínense una estrella como un gas de electrones, en este caso de fermiones, y aquí rápidamente pues uno establece algo que se denomina el espacio de fase, mira cómo sería el número de estados que pueda estar en ese estado de fase, mira la energía en este caso, miren que como son masivas las partículas va a tener una energía de este tipo, puedo mirar el número de estados, puedo identificar algo que se llama la energía de Fermi. Cuando integro esto en el espacio de fase, puedo identificar una energía de este tipo, ¿sí? ¿Eso para qué? Pues yo me puedo imaginar esta esfera, ¿cierto? Que es la estrella, como un gas de Fermi. Entonces yo podría modelar la estrella como un gas de Fermi y obtener la energía total de ese gas o de esa estrella como tal. También yo podría imaginarme que pues, esta estrella cumple condiciones de un gas relativista. Entonces es muy típico trabajar estos dos problemas en mecánica estadística. Usted ve el gas de Fermi clásico, después lo ve ultrarrelativista o relativista, como lo quieran llamar, y se imagina que las partículas están a cierta velocidad, cierto importante, y puede llegar a una energía de este tipo. Entonces esas ideas son de Chandrasekhar. Eso fue lo que pensó Chandrasekhar en su momento. Yo no estoy haciendo tácitamente el desarrollo que hace Chandrasekhar. Tomo un ejemplo que hace Remo Ruffini en un libro de gravitación, donde él dice, mira, hay una manera más fácil de llegar al límite de Chandrasekhar. Aquí está la energía no relativista, aquí está la energía relativista. Miren que acá, por ejemplo, en la relativista la masa no juega un papel importante, ¿sí? Aquí sí está la masa como tal. Y yo podría mirar la energía total del sistema si tengo en cuenta el campo gravitacional del sistema. Entonces, a la hora de comparar de la energía relativista, yo puedo encontrar un R de la clásica también, si la quiero llamar así, y puedo comparar el R no relativista con el relativista y encontrar un límite de masa, ¿sí? Eso fue lo que hizo Chandrasekhar. Él encuentra un límite de masa para identificar a qué masa pueden aparecer, no sé si han escuchado las enanas blancas, pero aquí el juego se hace en términos de entender cómo en esa esfera que yo he llamado el gas de Fermi, de fermiones, que lo estoy pensando como una estrella, yo puedo tener una fuerza gravitacional, ¿cierto?, que va en este sentido, y una fuerza en términos de la presión de radiación que va en el otro sentido. Entonces el equilibrio de estas dos fuerzas, ¿sí?, me dan cuenta de la estabilidad de la estrella. Aquí está planteado en términos de que puede ser mayor o menor. Entonces por lo regular se espera que la presión de radiación sea menor que la fuerza gravitacional, pero llegará el momento donde cese el combustible, la generación de combustible, en este caso de la estrella, y la fuerza gravitacional domine la presión de radiación. Entonces se empieza a comprimir ese modelo de estrella que tenemos. Por eso yo pongo este contorno acá de otro color. Puede llegar a ese límite de radio, ¿cierto?, donde R es igual a R, que es lo que yo quiero expresar acá, y generaría un objeto muy denso, ¿de acuerdo? Entonces aquí puse algo que ustedes conocen, que es el diagrama HR. Es un diagrama que me permite organizar todas las estrellas en términos de su
vida y de su secuencia y de su desarrollo o su quema de combustible. Entonces, esta es la secuencia principal. Aquí estos números hacen referencia a la masa, ¿sí? Por aquí estaría el Sol. Entonces, esto me permite organizar en términos de la temperatura y la luminosidad. Miren que la temperatura aquí es decreciente, aquí es creciente en términos de la luminosidad, pero uno podría aclarar rápidamente qué objetos podrían ser o llegar a ser agujeros negros, ¿sí? Un poco porque es importante identificar qué objetos podrían llegar a, en este caso, qué estrellas podrían llegar a cesar pues, su ciclo en términos de un agujero negro. Entonces, fundamentalmente tocaría mirar el límite de Chandrasekhar. Entonces uno podría decir que en esas estrellas que tienen ese límite de 1.4 masas solares, pues pueden decaer a una enana blanca, ¿sí? Pero las estrellas que están por encima, hasta 10 masas solares, pueden llegar a generar un agujero negro, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos un balance hasta acá. Se tienen una idea teórica, que es primero la de Laplace, de pensar en objetos donde nada escapa, poner una velocidad límite como la velocidad de la luz en ese caso. Recuerden que para ese tiempo de Laplace la luz se pensaba también como partículas. Entonces se pensaba un objeto, una estrella oscura donde esas partículas denominadas luz pues no escapaban, ¿sí? Después viene una solución en términos de las ecuaciones de campo de Einstein, que sería la solución de Schwarzschild, y ahora identificamos objetos que posiblemente pueden llegar a ser agujeros negros a partir de un modelo de estrella planteado por Chandrasekhar, ¿sí? Y que me permite entender la estrella como un gas de Fermi y encuentro unos límites de masa, ¿sí? Entonces como que a este punto estarían los primeros agujeros negros, que serían pues los derivados de estrellas. Bien, hago ese balance porque aquí pasamos a identificar otro tipo de agujeros negros, ¿sí? Entonces, que son los agujeros negros que están en el centro de las galaxias. Entonces, para este caso, aquí se hace el estudio del agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. Entonces, la masa de ese agujero negro es del orden de 10 a la 6 masas solares, la masa del Sol es 10 a la 30. Recuerden que acá las masas de las estrellas serán del orden de 10 masas solares, esas son las que pueden evolucionar a un agujero negro. Entonces, tengo 10 masas solares y ahora me voy a identificar la masa del agujero negro central de la Vía Láctea, que es del orden de 10 a la 6 masas solares. Entonces, ese artículo es del 2002. Ellos lo que hacen es seguir una estrella, ¿cierto? Esto es un poco de la didáctica que nosotros hacemos, particularmente es de un trabajo de pregrado que se hizo hace un tiempo. Pero lo que se busca acá, o el principio que nosotros tenemos en esta línea de astronomía, es que los datos reales me permiten, o duros, como dicen los astrónomos, que dicen los datos duros cuando son obtenidos a partir de telescopios, los datos reales le permiten al estudiante someterse a problemas reales, ¿sí? Ese es el principio lo hemos trabajado desde el grupo con Dubán, con Fabio, con el profesor Alberto, y es que cuando los muchachos se someten a datos que en realidad contienen la física, contienen la astronomía, se van a encontrar con problemas típicos de la física y la astronomía. Y en ese resolver esos problemas es que ellos pues ganan competencias, ¿sí? Este es un poco, aquí lo que demuestro es, bueno, hasta dónde llega nuestro manejo de datos. Este es de alguna manera, en la parte izquierda ustedes tienen el gráfico que nosotros logramos desde los datos, pero este es el gráfico del artículo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el artículo? Sigue una estrella en particular, observa el centro galáctico y se da cuenta que esa estrella, Sagitarius A, describe un movimiento elíptico. Al describir un movimiento elíptico, que en la literatura se denomina la kepleriana, ¿sí? Yo puedo aplicar las leyes de Kepler y determinar la masa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación es la ley de Kepler, ¿cierto? Que me permite estimar masa. Entonces, si yo tengo el periodo, ¿cierto? El periodo en términos, en este caso están años, ¿cierto? Y tengo el semieje mayor, el megaparsec. Si yo tengo el periodo y el semieje, puedo encontrar la masa. Entonces, en resumen, ¿qué se hace en la Vía Láctea? Se identifica un centro en la constelación de Sagitario
que es muy activo en el sentido de que hay muchas estrellas que están orbitando alrededor de un punto, ¿sí? Y en este caso estas órbitas me describen que aquí hay un centro gravitatorio importante, del cual yo puedo escoger una de las estrellas para identificar su comportamiento, en este caso una kepleriana, que me permite identificar la masa del objeto que está generando el campo gravitacional, o sea, que está haciendo orbitar las estrellas como tal. Entonces, cuando yo aplico Kepler directamente, encuentro una masa de ese otro. Entonces, este es un buen ejemplo de ese otro tipo de agujeros negros. Uno de los que muerte de estrellas, el otro los que están en el centro de este tipo de galaxias, en este caso la Vía Láctea. Bien, aparecen otro tipo de galaxias. Entonces, si yo pensara en la Vía Láctea, tendría que pensar que la Vía Láctea está hecha de muchas estrellas, ¿cierto? Uno puede hacer unas estimaciones del orden de billones de estrellas, el número de población en este caso para la Vía Láctea. Y como las estrellas describen un espectro similar al cuerpo negro, uno espera que al tomar el espectro de una galaxia de ese tipo, que esté lleno de estrellas, pues describa un comportamiento similar al cuerpo negro, y es así. Cuando obtengo, por ejemplo, espectros de galaxias espirales, pues encuentro que su espectro es muy similar al cuerpo negro. Y puedo aplicar pues las leyes derivadas del cuerpo negro, ¿cierto? De la función de Planck. Entonces puedo tener una temperatura efectiva por la ley de Wien, puedo obtener una temperatura por Stefan Boltzmann, ¿sí? O una intensidad de radiación. Y ¿esto para qué? Para mostrarles que el espectro de una galaxia que tenga una gran población de estrellas, como es la Vía Láctea o una estrella o una galaxia espiral, pues va a tener un comportamiento planckiano, ¿sí? Existe otro tipo de galaxias que se denominan activas, ¿sí? Donde el espectro no tiene ese comportamiento planckiano. El espectro de estas galaxias es un espectro de este tipo, es un espectro plano, ¿sí? Es un espectro completamente plano, y es un espectro que se caracteriza por tener líneas anchas, algunos objetos, y líneas angostas, otros objetos. Hay una convención, y es que ellos dicen, mire, vamos a llamar por ejemplo Seyfert 1 a este tipo de objetos si tiene tanto anchas como angostas, y vamos a llamar Seyfert 2 si tiene solo angostas, ¿sí? Esa es como la convención que aparece ahí. Pero aquí lo importante es identificar que el espectro no se parece a un espectro típico de una galaxia con una gran población de estrellas, o que esté dotada de estrellas, que es plano, que tiene líneas de emisión y que son anchas o angostas. Esas son las características fundamentales que uno puede apreciar de un espectro directamente. Este es un poco un modelo, es una representación artística de cuál es el modelo de generación de energía que nosotros, o que se piensa que está implícita en este tipo de galaxias. Porque yo hablaba del espectro planckiano para galaxias típicas, o llamémoslas normales, como la Vía Láctea o una galaxia espiral. Es que el proceso de generación de energía en las estrellas es por fusión termonuclear. Ese es el mecanismo de generación de energía. Entonces, en esas galaxias pues va a predominar ese mecanismo de generación de energía, pero en este caso, en estas galaxias no hay una gran población de estrellas. Entonces, el mecanismo que se piensa que genera la energía en estas galaxias es un agujero negro, el cual está rodeado por un disco de acreción, tiene un toro, ya les explico para qué es el toro, y tiene unas zonas de emisión que están encargadas de las líneas angostas, como las veíamos en el espectro, o de las líneas anchas, ¿sí? Entonces, un poco en el espectro, aquí va a haber una zona que está encargada de las líneas angostas, otra zona encargada de las líneas anchas, hay un agujero negro y un disco de acreción que rodea el agujero negro, ¿sí? Cuando digo acreción es material que su topología es en forma de disco que acreta, o sea, cae al agujero negro, ¿sí? Esa es un poco una representación artística. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tomar esas líneas anchas, ¿cierto? Al tener esas líneas anchas yo puedo identificar el ancho equivalente a mitad de la altura de alguna de las líneas. Yo puedo comparar
en este caso el ancho de la línea con respecto a la línea me puede dar cuenta de la velocidad de la línea, perdón, la velocidad de la zona que está emitiendo como tal. Entonces yo podría obtener la velocidad, en este caso, a partir del ancho de la línea, eso por un análisis del espectro, ¿sí? Esta ecuación se parece un poco a la que estábamos trabajando antes, pero esta ecuación se deriva es de linealizar el sistema. Entonces yo acudo al teorema albilial e identifico algo que se denomina una masa biliar. Entonces si yo tengo la velocidad, podría reemplazar acá, y el otro problema es hallar R. R es la distancia a la cual está la zona, ¿sí? Entonces tengo dos problemas. Miren que cuando trabajé la Vía Láctea también eran dos problemas, uno era el periodo de la estrella y el otro era la distancia a la cual estaba la estrella. En este caso, cuando linealizo el sistema, mi problema va a ser la velocidad y la distancia, ¿sí? Entonces, bueno, la velocidad lo soluciono identificando el ancho equivalente a mitad de la altura de la línea. También se puede hacer con las líneas angostas, ¿sí? Estos son los valores promedio de las velocidades que están implícitas, y ya voy a hablar un poco del R. Bueno, este es un histograma de un artículo donde se encuentra una gran población de este tipo de galaxias, ya sea cefalocuasares, y se ve aquí como en qué orden está la velocidad. Entonces miren que está del orden de 2500, que es más o menos lo que me arroja el valor de esta línea, ¿sí? Ahorita recaigo un poco sobre este artículo, pero es importante de pronto para mostrar otro panorama ahorita. Entonces, bueno, este es el trabajo de Ana. Ella actualmente pues, está haciendo un postdoctorado, y ella trabaja en cómo yo puedo modelar esa zona de emisión de líneas anchas. Yo cómo la puedo modelar, pero también pues yo tomé parte del trabajo que ella hace, porque se puede explicar de una manera sencilla cómo sería el mecanismo para identificar ese R. O sea, recuerden que mi problema, la velocidad ya la superé, cojo el ancho de la línea y puedo identificar la velocidad. Pero ahora el problema es encontrar la distancia a la cual está esa zona de emisión de líneas anchas con respecto al agujero negro. Entonces, nosotros tenemos acá, si queremos revisar el modelo, sería el agujero negro, el disco de acreción, estaría la zona de emisión de líneas anchas, ¿sí? Entonces un poco lo que hace Ana es lo siguiente, dice, mire, el verde hace referencia al espectro de emisión del disco de acreción, ¿sí? Entonces el disco de acreción emite en términos de esta función, ¿sí? Pero esta emisión va a llegar a la zona de emisión de líneas anchas, ¿sí? Se recombina, entre comillas, no estoy hablando de líneas de recombinación ni un proceso cuántico, sino estoy hablando de que la radiación viene acá, procesa, ¿sí? Y vuelve y emite, y miren el espectro de emisión de la zona de emisión ancha, ¿sí? Entonces, aparentemente tiene una analogía de forma, es muy parecido, ¿sí? Y por lo que se interesa a Ana, y que es un método que se denomina reverberación, es encontrar este desfase en términos del tiempo de las dos funciones, ¿sí? Lo llaman una correlación, pero no es la correlación sencilla que nosotros sabemos hacer cuando tenemos dos poblaciones de datos. Aquí toca trabajar un poco en términos de cómo la estadística ha migrado a hacer el análisis de datos. Entonces, cómo esas cadenas de Markov aquí entran a jugar un papel importante, ¿sí? Los procesos estocásticos, y de alguna manera lo comento porque uno puede leer que es una correlación sencilla, pero no, acá atrás hay todo un trabajo en términos de identificar ese tau, ¿sí? Entonces tau va a ser el desfase en términos de las dos funciones, ¿sí? Y ese tau por C me va a dar F, ¿sí? A la hora de tener ese lag o ese tiempo, si lo multiplico por C voy a encontrar el radio o la ubicación de la zona como tal, que es un problema. Bien, entonces miremos un poco, este también es un trabajo de Ana. Entonces ella dice lo mismo, bueno, yo puedo encontrar acá a partir del ancho de la línea de la velocidad, aquí tengo la correlación en términos de lo que es el continuo para el disco y el continuo para la zona de emisión, y aquí es un poco el panorama del trabajo que se está haciendo en el grupo de investigación, y es, miren, yo puedo acudir al teorema albilial y la masa me queda en términos de esta relación para el teorema albilial, ¿sí? Entonces la energía cinética es igual a menos un medio de la energía potencial, y en este caso
no solo vana, sino en la literatura que se estudia esta clase de galaxias denominadas núcleos activos o galaxias activas, involucran un factor denominado factor virial o factor F, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el cambio en la ecuación es un F, ¿sí? Adimensional, es adimensional, que me va a permitir recalibrar esa masa, porque resulta que hay errores en la estimación de la masa. ¿Por qué hay errores? Entonces, este gráfico me muestra, pues si yo tengo un núcleo activo, el cual coincidencialmente tiene estrellas, entonces yo puedo identificar una estrella que se esté moviendo en torno al centro, al núcleo. Entonces yo podría estimar una velocidad en términos de esas velocidades de dispersión estelar. Ese es el sigma que aparece acá. Entonces yo podría hallar la masa, como lo hice para la Vía Láctea, ¿sí? Y después podría hallar la masa por estos métodos de reverberación o de virial, y me doy cuenta que hay una discrepancia entre los valores de masa, ¿sí? Esa discrepancia de valores de masa se lo asigno, o hay varios grupos que lo asignan al factor virial, pero lo que dice Ana es que ese factor virial tiene que ver con la topología, o sea, con la forma de la zona de emisión. Entonces ella está desarrollando modelos que me permiten ajustar ese F para diferentes geometrías de la zona de emisión, ¿de acuerdo? Diferentes geometrías. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Entonces, permítanme acá, recuerdo algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, aparece el artículo de Julián. Julián lo que hace es, él dice, mire, voy a tener en cuenta mecanismos de presión de radiación. Entonces voy a decir, no, es que esa zona también se ve perturbada geométricamente por la presión de radiación, y esa presión de radiación me va a modificar pues la geometría y la dinámica de la zona, ¿sí? Y eso tiene que estar dentro del F, de ese factor virial. Entonces un poco lo que nosotros hacemos fue pues primero entender todo lo que ellos hacen, ¿sí? Pero después sentir esa incomodidad en también lo que hacen los grupos de investigación, porque cuando uno lee esos artículos hay cosas que uno no entiende, ¿sí? Pero a veces eso que uno no entiende, ahí es donde está la magia, ¿sí? Porque uno no lo entiende, es primero porque no es explícito, segundo porque en estos modelos estocásticos a veces toca hacer unos ajustes muy gruesos, ¿sí? Entonces nosotros nos sentamos de cero y empezamos a ver, pues a nosotros nos dan acá la oportunidad de dictar física 1, ¿sí? Y en esa física 1 uno aborda un problema que se llama el análisis dimensional, ¿sí? Entonces ese análisis dimensional le permite a uno tener un panorama de cómo puede desarrollar la física a partir del análisis dimensional. Entonces lo que nosotros dijimos, pues vamos a mirar cómo el análisis dimensional se cumple para este número adimensional, ¿sí? Y generamos una estrategia de ver cómo las variables pueden perturbar ese factor. Entonces un poco el trabajo que nosotros hacemos de contribuir acá es cómo desde la teoría, ¿sí? Llámese análisis dimensional validado por un teorema, puede decirle a la astronomía, mire, el F tiene que ver con esto, pero no tiene que ver con esto, en términos de las variables físicas del sistema, ¿sí? Entonces, un poco eso es lo que hemos avanzado, de describir ese F, ¿sí? Y acá lo que hace Julián, que es muy cercano al grupo, es identificar que el F, ese factor F, tiene una relación con la velocidad, y es inverso, ¿sí? Nosotros hicimos el trabajo del análisis y sí permite validar esta idea. Entonces, pues, de alguna manera se reentiende el artículo, se hace un esfuerzo por replantearlo en términos teóricos. Bien. Bueno, cuando yo mostraba ya a Superman como compitiendo con Batman, era la idea de identificarlo en algo que se denomina límite de Eddington, ¿sí? Un límite que tiene que ver la luminosidad con la masa, ¿sí? Entonces, de pronto no lo he mencionado acá, pero las masas que yo identifico para estos agujeros negros son del orden de 10 masas solares, ¿sí? Perdón, 10 a la 9 masas solares.
Entonces, si quieren, llevemos esa cuenta, o sea, 10 masas solares para estrellas, 10 a la 6 para la Vía Láctea. Ahora aparecen objetos extraños ya denominados cuasares o galaxias Seyfert, que tienen del orden de 10 a la 9 masas solares. Entonces, miren el espectro cómo va: 10, 10 a la 6, 10 a la 9. Y otra crítica que hemos identificado es que el límite de Eddington no funciona para este tipo de galaxias. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, calcula, bueno, claro, funciona para este tipo de galaxias activas, pero no funciona para galaxias como la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Cuando se coge la luminosidad de la Vía Láctea y aplica el límite de Eddington, la masa del agujero negro no le da 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, un poco estamos revisando hasta qué límite se puede, hasta dónde se puede usar esa condición de Eddington. Bien. Yo quise poner ahí esa imagen de German, ¿cierto? Porque yo sé que aquí hay varios profesores que trabajan partículas y en el grupo también. Entonces, un poco es recoger la idea de German. ¿Sí? Entonces, German decía, mire, tenemos, supongamos un modelo del átomo de Bohr, ¿sí? Un modelo sencillo. Entonces tengo el núcleo, tengo el electrón. Entonces, más o menos la relación de masa entre núcleo y electrón es 2000 veces. ¿Sí? Entonces, lo que planteaba Gell-Mann es una masa intermedia. Por eso es la idea de mesón, ¿sí? Una masa que esté en la mitad. Entonces, esa idea, pues yo lo presento así, lo puede hacer que no, pero a mí me parece que migra a la idea de los agujeros negros. ¿Sí? Miren que yo he insistido en el espectro: 10 masas solares, 10 a la 6 y ahora 10 a la 9. Entonces yo podría aplicar la idea de Gell-Mann, bueno, porque no busco una masa intermedia. ¿Sí? Y esos son los perdidos, son los agujeros negros perdidos. Entonces aquí está Mar Nescoa, que ella es española, ¿cierto? Es muy joven, ¿sí? Impresionantemente joven. Y ella ya tiene unos modelos muy atractivos, ¿sí? Que me permiten describir cómo se podría entender esos objetos que yo denominé perdidos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces un poco le damos el trabajo que ella hace. Entonces, miren, aquí está todo el espectro de las masas. ¿Sí? Estoy hablando pues, de los agujeros negros, y aquí estaría la distancia en términos del redshift o del z, al cual están ubicados. Entonces, miren, acá los cuasares más lejanos que hemos encontrado están del orden de 7 y tienen masas del orden de 10 a la 9. ¿Sí? Aquí pues podrían estar las estrellas que se han identificado como su fase final es un agujero negro, pero miren que en este intervalo de 10 a la 2 a 10 a la 6, ¿sí? Porque aquí estaría ¿quién? Pues la Vía Láctea, ¿sí? Pues aparecen, según el modelo de Meshon, porque hay otros, estrellas un poco extrañas, ¿sí? Que por ejemplo tienen baja metalicidad, ¿sí? Pero que el argumento que ellos tienen es que están muy lejos, ¿cierto? Estas estrellas estarían muy lejos, pueden evolucionar a agujeros negros primordiales, ¿cierto? Y a mí me parece que el modelo acá ajusta bien, porque la condición que ellos ponen es de observación, ¿no? O sea, ellos dicen, mire, esto nosotros hemos observado hasta acá, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, es que las estrellas de ese tipo están muy lejos, no las hemos visto, ¿sí? Y tienen esas características bien particulares de que pueden ser las semillas para estos agujeros negros supermasivos. ¿Sí? Porque pues, uno puede echar todo el cuento de galaxias activas, medir la masa, entonces alguien le pregunta, venga, ¿de dónde salió ese agujero negro? ¿Sí? Entonces se han conformado modelos que le permiten a usted explicar cómo se puede llegar a estos agujeros negros supermasivos, pero en términos de semillas de agujeros negros primordiales es que se dieron en el origen del universo, ¿sí? Y que de alguna manera me permitieron conformar estos agujeros negros supermasivos. ¿Estos qué son? ¿Sí? ¿Estos qué son? Pues se espera que en galaxias enanas, ¿sí? Que son galaxias, por ejemplo la Vía Láctea tiene el orden de 7 que orbitan alrededor de la Vía Láctea, pues aparezcan esas estrellas primarias, ¿sí? Con una condición de metalicidad muy particular, y que sean un buen sitio para buscar
esos agujeros negros. ¿Sí? Entonces, un poco acudiendo al título de la charla, o sea, los agujeros negros perdidos serían esos que tienen las masas intermedias, ¿sí? Y que me servirían como semillas de esos agujeros negros supermasivos. Entonces yo dije, no, a ese momento de la charla yo creo que ya están dormidos, entonces... Esta fue una imagen que fue muy... la usaron de propaganda para la charla. Entonces yo dije, uy, ¿por qué pusieron eso? Pues no iba a hablar de eso, pero si quieren ver a M87 en términos de este diagrama de evolución de masas y de redshift, que también es de Marmesham, aparecería por acá, o sea, es un agujero negro del orden de 10 a la 9, ¿sí? Y estaría muy cerca, ¿de acuerdo? Estaría muy, muy cercano. Entonces yo dije, bueno, yo creo que ya no están más dormidos, sino los despierto mejor. Y yo decía, bueno, menos mal el profe me pidió el resumen de la charla hace como 15 días, ¿sí? Porque si no me hubiera tocado cambiar el nombre. Y es porque, miren la fecha de este artículo, ¿cierto? Y lo que hace este grupo es identificar, pues uno de esos que se me había perdido, pero ya hay. Entonces es 10 a la 4 masas solares. Esa fue la noticia de la semana pasada, ¿sí? Entonces esos que yo había nombrado como perdidos, pues ya los están encontrando, por lo menos ya encontraron uno, ¿sí? Esta es una gráfica del artículo de la semana pasada. Entonces miren que ellos que hicieron, identificaron una galaxia en particular, están mirando su velocidad de rotación, ¿cierto? Hacen también reverberación para identificar la zona. Este es como el agujero en términos de dos posibles sistemas de medida. Y pues acá pueden ver el orden de la masa, que es 10 a la 4, ¿sí? Y aquí estaría el orden de la velocidad, pues de lo que estén observando ahí como tal. Ahí lo que observaron fue zonas que emitían H alfa y creo que S4. Pues remitiéndonos un poco al trabajo de Mesham, pues aquí yo traté de poner el que encontraron la semana pasada, ¿sí? Entonces como que el trabajo que se va a hacer en este sentido es de seguir llenando esta zona, ¿sí? Ya sea con estrellas que tengan unas características bien particulares y que puedan desarrollarse o evolucionar en esos agujeros negros primigenios, o galaxias que manifiesten este tipo de masas, ¿sí? Que serían como masas intermedias. Yo acudiría un poco ya para cerrar la charla como a ideas que aparecen en este último artículo, y es que ellos dicen, bueno, hasta que las medidas no digan otra cosa, ¿sí? O sea, ese es un Nature Astronomy, pero ellos dicen hasta que no aparezca una mejor medida, porque si habían medidas de ese objeto, ¿sí? Es NGC 4395, y de alguna manera ellos dicen, mire, si mejoran las medidas y encuentran otro rango, pues tocaría revisarlo, pero un poco esto demuestra que a veces pueden haber conclusiones rápidas, ¿cierto? Si no se hace un buen análisis de los datos, pero en este caso, pues esta era una buena noticia y a tiempo, porque es un artículo de la semana pasada que coincidía un poco con el objetivo de la charla de hoy, y es mostrarles como un panorama general de lo que son los agujeros negros, ¿cierto? Cómo yo puedo ver su espectro de masas y clasificarlo por su masa, el escenario donde aparece cada uno de los tipos de agujero negro, y un poco la perspectiva en términos del trabajo. El resumen hablaba un poco de ver las intenciones didácticas del grupo en términos de esta idea de masa de agujeros negros y de agujeros negros, y es un poco ese problema que tenemos de la transposición didáctica, ¿sí? O sea, nosotros cómo podemos llevar estos temas de alguna manera, pues yo diría que son de punta porque aparecen artículos muy recientes, ¿sí? Ya sea a la escuela o al pregrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un egresado ya del pregrado que trabaja en el tema, y lo que se generan son algo que nosotros denominamos inventarios de conceptos. Entonces son una serie de preguntas que le permiten a uno identificar, por ejemplo, un error conceptual que tenga el estudiante en términos de lo que es la velocidad de escape, la velocidad de recesión. Cuando hicimos el estudio nos dábamos cuenta que los muchachos
asocian el agujero negro con puentes entre dimensiones, cosas así, ¿sí? O sea, ideas que la literatura ha afianzado, ¿sí? o esos videos de divulgación, pero nosotros hemos dado respuesta a eso haciendo un trabajo un poco más riguroso en términos de hacer una secuencia didáctica, ¿sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, uno con Viriat, con Kepler, puede estimar las masas, particularmente yo lo hago en los cursos de astronomía, y esa idea de densidad aquí sería clara. De pronto yo no lo hice de ir calculando la densidad de cada uno de los agujeros negros, pero se van a dar cuenta que son densidades altas, ¿sí? Entonces también desde esa idea de densidad uno puede trabajar a los estudiantes para hacer esa secuencia didáctica y como esa evolución conceptual de lo que es este tema de agujeros negros. Hago otra claridad, y es que yo no trabajo al interior de los agujeros negros, ¿sí? Eso lo hacen los teóricos de agujeros negros. Entonces se inventan métricas, hacen radiaciones, bueno, mecánica cuántica en la frontera, en el horizonte de eventos, pero no, eso, pues Jesse trabaja en eso, Salas trabaja en eso. Yo trabajo más afuera de los agujeros negros, ¿sí? Yo miro las velocidades y las distancias para poder estimar esas masas. ¿Bien? No sé si tenemos un tiempo de preguntas. Si tenemos tiempo para las preguntas, entonces pues adelante. No sean tímidos. Pues hablando de eso, ¿qué determina la densidad de un agujero negro? Te diste cuenta que no tiene la masa, ¿cierto? Entonces, como haya ese radio al cual está, uno con la masa puede hallar el radio de Schwarzschild, entonces va a hacer esa relación masa-volumen. Entonces ahí no cambia el concepto de densidad, masa sobre volumen. Entonces imagínate, por ejemplo, el de 10 masas solares, entonces yo podría estimar qué radio tiene ese tipo de estrellas, ¿sí? Y poder mirar entonces el primero estaría acá. Miremos un poco, por ejemplo aquí tienes el semieje mayor, ¿sí? Entonces ya con la masa tú podrías hallar el radio de Schwarzschild, ¿sí? Que sería como el radio al cual pues hay órbitas estables como tal, y es masa sobre volumen y podrías encontrar la densidad. Es ese concepto clásico de densidad. Yo por eso es que veo como un aporte importante. O sea, es muy importante tener claro qué es la densidad y poder trabajar esa idea desde los agujeros negros. Ahora, de pronto no lo dije en la charla, pero se pueden dar cuenta que pasó de ser un objeto teórico o un concepto a ser un objeto, ¿sí? Eso era lo que se celebraba hace algunos meses, ya se tenía una, entre comillas, foto de un agujero, ¿sí? Entonces sí, es la idea clásica de densidad. No, hay una cuestión es la formación de los agujeros de 10 a la 9 solares, y es cómo se puede haber originado como tal los procesos que ha tenido la evolución del universo. Porque si bien se ilustran los agujeros primígeros, es decir, desde esos agujeros de estrellas masivas en una primera instancia del universo, tuvieron que haberse fusionado todos los agujeros negros para generar los agujeros negros de 10 a la 9. Porque es más o menos lo que yo entiendo con el diagrama que se puso. Sí, hay unas semillas y se fusionan, pero mira el tiempo, ¿no? O sea, y la población tampoco se ha estimado qué densidad había de esos objetos, ¿sí? Pero hay otros panoramas, ¿sí? Hay otros panoramas que son un poco pues, más teóricos, pero yo creo que son cercanos a trabajar. Entonces, mira, yo dejé ese artículo acá, visto un poco, y es porque aquí muestra un tope en z igual a 2. Entonces, cuando uno hace un diagrama, un histograma de objetos de ese tipo, quasares o Seyfert, no sé si es claro en la charla esa diferencia, pero son galaxias que estaban en el universo temprano. O sea, se espera que el quasar en el tiempo evolucione a una galaxia tipo Vía Láctea. Entonces resulta que cuando yo hago, o cuando se hace un histograma de esos objetos en términos de z, sea la posición, uno encuentra cosas como esta,
O sea, uno encuentra que en Z igual a 2 está la mayor población de agujeros negros. ¿Sí? Entonces, cuando uno revisa la cosmología estándar, pues eso va en contra de la cosmología estándar, porque la cosmología estándar dice que el principio cosmológico es válido. O sea, que si usted mira el universo va a ser homogéneo y isotrópico. Pero ese Z igual a 2 y que haya mayor población en Z igual a 2 me está diciendo que no. ¿Sí? Que va a encontrar algún punto en el universo donde hay mayor densidad de objetos. Entonces, de alguna manera, esas anisotropías, ya sea en distribución de masa, ¿sí? O por ejemplo en la radiación cósmica de fondo también encontramos anisotropías, permiten plantear modelos teóricos que me dan cuenta de algunas transiciones de fase en el universo temprano. ¿Sí? Entonces, esas transiciones de fase también me podrían dar cuenta de la generación de ese tipo de agujeros negros. ¿Sí? Entonces, es un modelo robusto, teórico. Yo lo enuncio es solo por el hecho de que hay otro panorama alterno a explicar esas semillas de primigenias para los agujeros negros supermasivos, pero hay otros modelos que permiten hacer eso. Pues bueno, mi pregunta también iba orientada a eso sobre los modelos de, o sea, los modelos que están presentados ahí tienen una cierta cantidad de datos que pueden procesar, pero tienen como tal límites para otro tipo de estrellas y eso. Quería preguntar si ese nuevo estudio de estrellas con masas de eso, los modelos que estás planteando sirven para ese estudio, o si es necesario buscar otro tipo de modelo teórico para ese estudio de las primigenias. Bueno, yo creo que es como una necesidad humana, ¿sí? O sea, yo nunca había problema en que hubieran de 10 y después 10 a la 9. Cuando veo que a todo el mundo le gusta cómo organizar las cosas y que tienen que ser en forma creciente, pues yo digo, bueno, pues empiezan a buscarlos ¿sí? Y a generar esos modelos alternos. O sea, para mí es un poco exótico, ¿sí? O sea, Meishu ha reportado sobre una estrella muy parecida a lo que ella está buscando, ¿sí? Y este grupo de la semana pasada pues ya da cuenta de una galaxia como tal, que es más fácil ir a mirar los datos. Por ejemplo, uno va a un buscador estándar, a Simbad, a Net, y uno encuentra la galaxia y sí, hay reportes anteriores y la agujero sí da del orden de 10 a la 5, 10, pero ellos dicen que lo han medido mejor. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, descartar un modelo, ¿sí? Implica traer o que esos objetos no existen, ¿sí? Pero ellos tienen una ventaja, es que lo ponen muy lejos. Entonces, para Z igual a 12, pues hemos llegado a 8. Entonces, como que ahí es válido poner lo que quieran. ¿Sí? Entonces, es un poco ese juego teórico de ponerlo en zonas donde pues, las preguntas como ahí dijiste lo del toro, lo de, bueno, ahí esa imagen como tal, pero pues no dijiste como tal, porque el toro, pues, sí, con la Bueno, un poco la inclusión del toro es dijimos que estas zonas de acá, estas nubes, van a ser encargadas de las líneas anchas. Un poco, ¿por qué? Pues porque tienen mayor velocidad, ¿sí? Van a estar más cerca, por ende tienen mayor velocidad. Entonces van a ser encargadas de las líneas anchas y estas de las líneas angostas, pues porque tienen menor velocidad, van a estar más lejos. Pero el toro tiene una formación en términos de especie química diferente. Por ejemplo, aquí le asocian silicatos para que pueda apantallar la emisión de estas líneas. Entonces mira que si tú eres un observador que está acá, pues vas a tener la posibilidad de ver estas líneas como tal, las angostas, ¿sí? Y va a ser más difícil ver las anchas. Entonces, esa aparición de anchas o angostas se da por la inclusión de un toro. Entonces, o tú ves las anchas, si estás debajo del cuásar o del núcleo activo, puedes ver anchas y angostas, y solo puedes ver angostas si estás en un perfil donde el toro te tapa la zona de emisión ancha. Miramos qué dicen acá.
Bueno, pues la verdad yo no sé. ¿Sí? Es el trabajo de grado que tienen que hacer. No, es el modelo, ¿de acuerdo? O sea, ellos dicen, tiene que haber unas estrellas muy extrañas, como tal, que tengan unas especies químicas bien particulares que me permitan recaer en ese tipo de agujeros negros. Ahora, lo que yo les estoy diciendo, ellos no lo hacen así, ellos no lo cuentan, ¿no? Ellos hacen un modelo. O sea, las ecuaciones de estabilidad de una estrella del orden de 4, que habla de la conservación de la masa, la energía, el momento angular, la radiación. Entonces, cuando yo puedo coger esas ecuaciones y las modelo, ¿sí? Pues podría llegar a objetos de este tipo, cuando cambio la población química. La primera condición de un modelo de ese tipo es expresar la condición química. Entonces, yo sumo hidrógeno, helio y objetos pesados. En un modelo estándar, la porción o el porcentaje de objetos pesados es del orden del 1%. Entonces, yo puedo empezar a hacer modelos con una población mayor de materiales pesados, ¿sí? O sea, hablando de hierro, por ejemplo, y puedo mirar cómo evolucionaría esa estrella. Entonces, lo que se hace acá es, estas estrellas un poco extrañas están hechas en el computador. Lo que yo hago es buscar en galaxias jóvenes, como son las enanas, estrellas, como hasta ahora se están generando esas galaxias, yo puedo hacer la analogía de esas galaxias con galaxias muy tempranas en el universo. Entonces yo podría decir, ese es un buen escenario para buscar ese tipo de estrellas. ¿Sí? Es un poco como se organiza la idea. Sí, dos preguntas. Pues una vez con respecto al artículo, ¿cuánto es el corrimiento rojo Z? Bueno, es muy pequeño. O sea, yo traté de ponerlo, es 0,016. ¿Sí? Eso yo lo revisé para ponerlo acá. ¿Sí? Mira que de alguna manera yo ubiqué la masa con respecto al Z. O sea, para poderlo poner bien. Que casualmente en este M87, ¿cierto? Que es de la foto, también tiene un Z pues pequeño, ¿no? Ahora, esto tiene como soporte 6 artículos, ¿sí? Yo sé que hay un poco la pregunta que hace el profesor Alberto sobre este, ¿sí? Pero a mí, o sea, yo sé que hay un trabajo importante de comparar, por ejemplo, porque a un Z muy similar yo encuentro un objeto con 10 a la 4 masas solares y a un Z de ese mismo orden ya va del orden de 10 a las 9 masas. O sea, esa comparación vale la pena hacerla. O sea, ese trabajo está... O sea, esta semana en el que se va a empezar con un paper ahí rápido, porque es que el hecho de que aparezca esta galaxia la semana pasada, pues da pie para hacer muchos contrastes. ¿De acuerdo? Contrastar, solo un artículo de contraste. ¿Sí? Entonces un poco ese valor de Z es porque está muy cercano, está en el universo cercano como tal. Lo otro es que la imagen ahí que usted mostraba, en el caso de la estrella, pues se muestra la imagen de Batman y Superman, que deja la pelea. ¿De quién ganaba? Sí, yo traté de poner el vector más. Sí. Bueno, ahí se entiende, pues sí, en el caso de la estrella, pues se entiende que la pérdida de la presión de radiación contra la gravedad. Pero en los supermasivos, ¿cuál es la pelea? ¿Quién contra quién ahí sería? Bueno, eso es importante porque esa pelea entre presión de radiación y gravitación es la que me permite encontrar la geometría de esta zona. ¿Sí? O sea, la presión de radiación va a impactar la zona de emisión de líneas anchas, pero la atracción gravitacional del disco de acreción con el agujero negro, pues ahí es donde se da esa suma de interacciones, ¿sí? Pero de alguna manera lo que plantea Julián, aquí es un poco la geometría, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, si yo incluyo, esto no lo hace Meshwan, pero uno lo podría hacer, o sea, metámosle a esto perturbaciones por presión de radiación, entonces yo podría empezar a ver una excentricidad de estas zonas diferente por presión de radiación, pero esto sí lo hace Julián. O sea, Julián sí dice, voy a tomar el R, ¿sí?
pero ese R le voy a sumar un corrimiento que va a tener por presión de radiación. Entonces sumo la luminosidad y le meto un factor que me ayude de manera dimensional para poder hacer esa suma. Entonces yo perturbo un R. R es igual a R más la perturbación que tenga por presión de radiación. Y hago un modelo. ¿De acuerdo? Entonces ese modelo, por ejemplo, Julián, permite que F tenga ciertas características un poco diferentes, ¿sí? Lo que ha hecho el grupo es decir, bueno, pues vamos a aceptar la propuesta de Julián, pero vamos a mezclar dos tipos de perturbación, una por inclinación y la otra por presión de radiación. Vamos a meter en la misma ecuación, casualmente nos dio una ecuación del mismo tipo y estamos en esa necesidad de modelar esas ecuaciones y predecir cómo es la cosa. Pero desde el punto de vista analítico, ¿no? Porque datos no tenemos. Entonces vamos a perfilar un poco la función como se da. ¿Alguna pregunta más? Dado las funciones que nos mostraron al inicio de los agujeros negros fugitivos, entonces nosotros podemos decir que si ellos se fusionan, podemos encontrar en el universo más actual agujeros negros que también se fusionan masas superiores a 10 a la 9. Bueno, pues si se dan la vecindad, ojalá no, ¿sí? Porque pues, imagínate la atracción gravitacional, ¿sí? Si estaríamos hablando de un agujero negro superior al de Galactic, ¿sí? Lo que yo sí he encontrado, y que está en la literatura, y que lo planteó Félix Mirau hace más o menos 2 años cuando lo trajimos al planetario, es la existencia de algo que se denomina microcuásar. Entonces, los microcuásares es algo como un agujero negro que está atrayendo material de una estrella, ¿sí? Y también eyecta de alguna manera material, ¿sí? Como lo haría en analogía un cuásar, ¿sí? Entonces, esos objetos sí están reportados, lo reportó Mirau como en el 80, y él de alguna manera tiene 2 artículos importantes de Nature donde él muestra eso. O sea, en la Vía Láctea puede encontrar objetos muy similares a los cuásares, pero en términos de esa actividad energética. ¿Sí? Entonces, sí hay cosas extrañas, los microcuásares. ¿Sí? O sea, un cuásar es una galaxia activa que tiene un agujero negro, un disco de acreción, un toro, una zona de emisión ancha y angosta. Pero un microcuásar hace referencias a un agujero negro que está trayendo una estrella y se produce una emisión violenta de rayos X. Así es que el Mirau lo reporta. César. Bueno, usted decía que usualmente en la teoría cosmológica, ahorita los cuásares tendrían que evolucionar a galaxias de tipo Vía Láctea, o sea, tipo espiral. Y pues ya que contestó que está en contraria a ese principio cosmológico, que es la evolución de la galaxia, si se sigue como tal, ¿había alguna explicación posible para explicar la pérdida de masa de la Tierra de 10 a la 9 a 10 a la 6? Bueno, hay varios panoramas y varias respuestas. O sea, el principio cosmológico sirve y fundamenta la expansión de Hubble. ¿Sí? Entonces, particularmente nos quedamos con el principio cosmológico. Lo que pasa es que ese tipo de anisotropías pues, muestra algo extraño que se vive en el universo primigenio. ¿Sí? O sea, se valida el principio cosmológico. ¿Sí? Pero si tú te das cuenta, uno puede ver el centro de la Vía Láctea, ¿sí? Sea en infrarrojo, porque tocó verlo en infrarrojo, porque en otras longitudes de onda no se permite por todo el polvo que hay. Pero no hay disco de acreción. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, hay un faltante en términos del modelo, ¿sí? Pero tienes que ser consciente que el mecanismo de generación de energía, por ejemplo, de la Vía Láctea ya es por estrellas. Entonces hay algo importante que yo no quise mostrar acá porque todavía no lo he podido desarrollar, y es cómo yo puedo ver o desarrollar un modelo de población o de formación estelar. O sea, cómo las galaxias evolucionan es por su formación estelar. O sea, yo puedo tener un cuásar y empiezan a hacer estrellas, o sea, miro su tasa de población estelar, su tasa de generación de estrellas, y de algún momento puede evolucionar a una galaxia normal. Entonces el mecanismo importante, que yo sé que lo están estudiando, ¿sí?
porque hay una controversia en términos de los modelos, si llega a cierto Z y se regula la formación estelar o decae. Ese es el indicativo, o sea, mirar la población de estrellas, la formación estelar como tal. Es un parámetro que me permite ver la evolución de las galaxias. Porque mira que la diferencia entre cuásar y galaxia tipo Vía Láctea o espiral es la población estelar, cuántas estrellas tiene. ¿Sí? Entonces hay indicativos. Por ejemplo, si hay un exceso de infrarrojo en una galaxia es porque hay formación de estrellas. Entonces un poco es eso, ese parámetro que no lo quise incluir porque no, pues sí toca trabajarlo en el grupo, pero no hemos desarrollado. Sabemos que hay discrepancias en el modelo, si es constante cierto Z o decae, pero pues ahorita se da el meeting en Chile de la Unión Astronómica Internacional y invitan a Madao. Madao es el que ha reportado esa discrepancia en términos de ese modelo de formación estelar. Entonces la idea es podernos acercar a entender el modelo que hace Madao. ¿Sí? Él es uno de los invitados del meeting que se llama de la Unión Astronómica ahorita en Chile. Entonces la idea es estar muy cercano como esas ideas, y lo otro es invitarlos a ustedes también a que estén muy cercanos de las personas que están escribiendo y planteando las ideas. Yo particularmente viví en un tiempo donde veíamos muertos, solo muertos y muertos. También ahorita usted ve un artículo y puede comunicarse con la persona que escribió el artículo y compartir y darle sus ideas. Yo, por ejemplo, soy cercano a Julián porque yo no entendía el artículo de Julián, me tocó decirle, mire qué pasa en esta ecuación, este parámetro no es adimensional, este sí. Y ahí empezamos la conversación y aprovechen, o sea, el momento está es para que usted comparta con esas comunidades y se acerque a las ideas pues, de manera directa. ¿Sí? Tengo una pregunta, pues tengo entendido que pues, como por decirlo así, el proceso de formación de un agujero negro pues sería como estrella, enana blanca, pues, se genera neutrones, pero siempre hay una curiosidad de cómo, qué sucede en el momento en que como en el proceso de estrella de neutrones a agujero negro, como que qué sucede en ese intervalo. De pronto hacer claridad en algo, pasa a ser enana blanca, pero si llega al límite de Chandrasekhar, que es 1.4 masas, ¿sí? Entonces de alguna manera ahí puede cesar la generación de energía, ¿sí? Predomina algo que se denomina la presión de degeneración, ¿sí? Entonces le da un tiempo de estabilidad, pero tiende a ser oscura, ¿sí? Pero no muere en un agujero negro. La que muere es la que llega a 10 masas solares y que puede ser un remanente de una explosión de supernova, o sea que es como por la parte de arriba del diagrama, ¿sí? Entonces el límite está más o menos 10 masas solares, que son las que pueden llegar a tener esa muerte como agujero negro, ¿sí? La otra es ya el límite para hacer una enana blanca, ¿de acuerdo? Entonces ahí el parámetro de esa presión de generación pues, es importante. Voy a invitar a que las preguntas adicionales las hagan mientras nos tomamos el café y mientras tanto pues agradecemos de nuevo a